Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a repasar la noción de subgrupo normal y vamos a tratar de desarrollar algunos ejemplos y resolver uno o dos ejercicios del práctico. Bueno, primero recordemos una notación que hemos utilizado anteriormente, que es el producto de un subgrupo por un elemento a derecha o el producto de un elemento por el subgrupo a izquierda. Esto producen dos conjuntos. Cada conjunto, por ejemplo, el producto de H por A es el conjunto formado por todos los productos donde la primer componente de ese producto pertenece a H y la segunda es el elemento A. Como en general no sabemos si, por ejemplo, el producto es conmutativo, no tiene por qué H por A ser igual a por H. Así que no decimos inicialmente nada si estos subconjuntos son iguales o no. Pero justamente lo que nos interesa a nosotros es distinguir aquellos subgrupos tal que hacen que este conjunto sea igual a ese conjunto. Bueno, a esos subgrupos es lo que nosotros le vamos a llamar subgrupos normales. Normales o invariantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, dado un grupo y dado un subgrupo, vamos a decir que es normal o invariante cuando la clase lateral a izquierda coincide con la clase lateral a derecha de cualquier elemento del grupo. Eso es un grupo normal, lo que nosotros definimos normal. Entonces, ya es indistinto cuando sabemos que el grupo es normal si utilizamos la clase lateral izquierda o a derecha. Bien, esto va a tener después unas fuertes consecuencias cuando veamos grupos conscientes. Bien, es bueno tener a mano algunas caracterizaciones de la definición de subgrupo normal, o sea, definiciones equivalentes a la de la normalidad de un subgrupo. Bueno, podemos dar un teorema que nos dice que, bueno, las siguientes tres condiciones son equivalentes. Dado un grupo y dado un subgrupo, las tres condiciones siguientes son equivalentes. Bueno, en el apartado 2 aparece, acá el G, aparece lo que sería la definición de grupo normal, como lo hemos indicado, y esto es equivalente al punto 1, que dice, bueno, que estos productos pertenecen al subgrupo dado un elemento del grupo y un elemento de H, entonces este elemento pertenece al subgrupo. Eso vale para cualquier G y para cualquier elemento H del subgrupo. Y también una forma interesante de definir los subgrupos normales es cuando vale esta igualdad. Así que ahí esa igualdad nos está diciendo que si yo agarro X e Y, los multiplico y después multiplico X, Y por el conjunto H, es lo mismo que multiplicar X por H, por otro lado, Y por H, y juntar hacer todos esos nuevos productos. Y esta igualdad va a ser importante cuando veamos grupo cociente y necesitemos definir una operación de grupo en el conjunto cociente. Así que bueno, las tenemos a mano, las recordamos porque las vamos a utilizar. Y dependiendo del ejercicio o del tema que estemos trabajando, bueno, puede resultarnos más útil una u otra. Bien, hago un par de ejemplos. Primero, si todo grupo es abeliano, entonces, si el grupo es abeliano, entonces los subgrupos son todos normales. No hay subgrupos que no sean normales. Es decir, tengo G abeliano, que recuerden qué quiere decir eso. Quiere decir que para todo par de elementos del grupo, A por B es lo mismo que B por A. Entonces, si ocurre esto, si el grupo es abeliano, entonces si yo tengo un subgrupo de G, entonces H es normal. Bueno, ¿qué quiere decir que sea normal? Bueno, que A por H es lo mismo que H por A para cualquier elemento del grupo. Bueno, la prueba es sencilla y se la dejo a ustedes porque no requiere mucho trabajo. Entonces, sabiendo ya que cualquier grupo abeliano, sus subgrupos son normales, bueno, nosotros conocemos varios grupos abelianos, como por ejemplo Z con la suma,
y sabemos que todo subgrupo H de Z es de la forma, ¿cómo es? Recuerden que son subgrupos cíclicos. Los subgrupos de Z son todos subgrupos cíclicos, así que están generados siempre por algún n natural, que es lo mismo decir que son los múltiplos de n. Bien, todo subgrupo entonces es normal, no necesitamos hacer ninguna prueba porque sabemos que Z con la suma es un grupo abeliano. También podemos decir, obviamente, lo mismo para los Zn con la suma, y también podemos decir el conjunto de las unidades de Zn con el producto. Estos son todos abelianos y por lo tanto todos sus subgrupos son normales. Bueno, vamos a ver ahora algún ejemplo un poquito diferente. Vamos a tomar un conjunto de matrices, son las matrices que cumplen esta condición. Acá la única condición que está pidiendo es que A sea distinto de 0. No se pide que B sea distinto de 0, solamente que A es distinto de 0. Con eso es suficiente. Bien, entonces, ¿qué nos piden? Bueno, que este conjunto con el producto usual de matrices es un grupo. Nos están pidiendo que probemos eso, entonces por lo tanto deberemos probar las condiciones que corresponden a grupo, a la definición de grupo, la existencia, bueno, que la propiedad, el producto es asociativo, bueno, es una operación binaria interna, es asociativo, existencia del neutro, existencia del inverso. Bueno, eso se los dejo a ustedes porque no es muy complicado. Recuerden que, bueno, la existencia del inverso significa que para cada matriz, vamos a escribirlo eso, ¿sí? Para que quede claro, para cada matriz de G debe existir el inverso. Entonces, bueno, el inverso de la matriz inversa de esta matriz es de la forma, es 1 sobre A menos B sobre A, 0 y 1. Esa es la matriz inversa, lo pueden comprobar ustedes. Bueno, acá se ve claramente por qué se exige que el A sea distinto de 0, para poder justamente calcular la matriz inversa. Recuerden que el determinante de esta matriz, es A por 1 menos B por 0. Así que, bueno, al ser A, el A tiene que ser 0, si no, no existiría matriz inversa. Por lo tanto, los detalles que quedan para comprobar que es un grupo se los dejo a ustedes. Después nos dan un subconjunto que lo llama N, que dice que son aquellas matrices donde el A es exactamente 1. Bueno, eso es lo que tienen que probar, que es un subgrupo normal. O sea que deberían probar dos cosas. Primero deberían probar que N es subgrupo. El subgrupo de M. Bueno, ahí tienen que probar entonces dos cosas. Por un lado, que el N es distinto del vacío, o sea, existe al menos una matriz teniendo esas condiciones. ¿Cuál sería la matriz? Bueno, fíjense, la matriz identidad 1, 0, 0, 1 es una matriz, este es el neutro. Entonces pueden comprobar que es el neutro del grupo G. Y esta matriz tiene que pertenecer a N claramente. Acá el A es 1 y es distinto de 0. Así que es distinto de vacío. Y lo otro que van a tener que comprobar es que si tomamos dos matrices en N, entonces el producto de una de ellas por el inverso de la otra tiene que estar en N. Bueno, son cuentas. Son cuentas que se las dejo a ustedes. Y bueno, y lo segundo que van a tener que comprobar es que es un subgrupo normal. Bueno, ahí podrían aplicar la caracterización del teorema de caracterización de los subgrupos normales. Entonces, sí, bueno, toman una matriz, por ejemplo, una matriz arbitraria, A, B, 0, 1, perteneciente a G. Toman una matriz A, que va a ser de la forma 1, X, 0, 1, que pertenece a N. Acá la restricción de que pertenezca a N es que el A sea 1 y el X es un número real, arbitrario.
entonces tienen que probar que m por a por la inversa de m pertenece a n. Bueno, o sea, la matriz resultante después de ese producto tiene que ser una matriz donde el primer coeficiente corresponda, sea el valor 1. Bueno, los detalles se los dejo como ejercicio porque no son para nada difíciles. Bien, un ejercicio que creo que está en la práctica, que dice lo siguiente. Nos dan dos subgrupos normales de un cierto grupo G, tal que la intersección de estos dos subgrupos es únicamente el elemento neutro. Entonces, probar que para cada elemento del primer grupo y para cada elemento del segundo subgrupo se verifica que n por m es m por n. O sea, lo que nos está diciendo es que podemos conmutar los elementos de n con los de m cuando tenemos esta hipótesis, cuando tenemos que la intersección de los dos subgrupos es solamente el elemento neutro. Bien, entonces veamos cómo procedemos. Bien, entonces lo que tenemos entonces que hacer acá es tomar un elemento en el subgrupo n, tomar un elemento en el subgrupo m y ver entonces qué conmuta. Entonces vamos razonando de a poco. Primero, si n pertenece al subgrupo n, recordemos que como n y m son normales, entonces podemos aplicar la siguiente caracterización que la voy a describir acá abajo o acá al costado para tenerla a mano. Recuerden que uno dice que un subgrupo de G es normal si para todo elemento del grupo y para todo elemento del subgrupo x por h por el inverso de x pertenece a h. Bien, entonces vamos a ocupar esta caracterización que está acá, la vamos a aplicar acá para los elementos n y m. Entonces, en el primer caso, n está en el subgrupo n, tomo el elemento m, que no está en el subgrupo n, pero está en el grupo. Entonces, aplicando esta caracterización, puedo decir que lo siguiente, puedo decir que m por n por el inverso de m pertenece a n. Bien, ahí he aplicado entonces esta caracterización donde el x sería el m y el h sería el n. Bien, ahora, como n es subgrupo nada más, bueno, si tengo un elemento del subgrupo con otro elemento del subgrupo, los puedo multiplicar y me queda dentro del subgrupo porque es una operación binaria interna. Así que acá podría escribir m por n por m al menos 1 y multiplicar por n inverso. Esto sé que está en n. ¿Por qué? Porque ya sé que todo esto pertenece a n, esto pertenece a n, entonces el producto está en n. Bueno, voy a hacer algo parecido para el caso de m. Voy a decir lo siguiente. Acá vamos a razonar de una manera muy parecida. Como m está en m, entonces yo puedo decir n por m por el inverso de n está en el subgrupo m. Bien, ¿eso por qué? Porque he aplicado esta caracterización donde ahora el x es n y el h es m. Bien, nuevamente como m es subgrupo, puedo multiplicar el anterior producto por un elemento del subgrupo. Entonces multiplico, digo, m por n por m por el inverso está en m. Acá lo que he hecho es, este pertenece a m y he multiplicado, diríamos, a derecha. No a izquierda como hice en este caso, sino que acá lo he hecho a derecha. Bueno, entonces observen. Dice, bueno, este elemento es el mismo que está acá. Bueno, ¿o no? ¿Sí? ¿Es el mismo? Es el mismo.
Bueno, fíjense, no es el mismo, ¿por qué? Porque yo acá podría haber puesto inverso de m y no lo hice. Entonces, bueno, acá tengo que le voy a poner inverso de m. ¿Por qué lo puedo hacer? Y bueno, porque si m está en el subgrupo m, entonces el inverso está en m. Así que tomo como elemento el que me sirve para hacer este jueguito, lo tomo el inverso. Entonces, digo, bueno, perfecto, acá tengo un elemento que está en m, un elemento que está en n, y me fijo que son los mismos. Entonces eso quiere decir que m por n, m inverso pertenece a n intersección m. Pero esto ya sabemos por hipótesis que es el elemento neutro. Por lo tanto nos queda que este producto es el elemento neutro. Bueno, operando, multiplicando por n a ambos miembros y después por m, nos va a quedar que m por n es igual a n por m. Así que ahí concluimos que cuando los subgrupos son normales y su intersección es el elemento neutro, entonces los elementos de los subgrupos pueden conmutar. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer un último ejercicio que está en la práctica, que dice lo siguiente. Dado un grupo, tal que para este grupo existe un natural mayor que 1, tal que vale esta igualdad, para todo par de elementos AB de grupo. Entonces, probar que los siguientes subconjuntos son subgrupos normales de G. Bien, yo solamente vamos a probar que son subgrupos y después habrá que ver la condición de normalidad. La condición de que sea H subgrupo, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Tomar dos elementos de A. Bueno, primero ver que H1 es distinto de vacío, ¿no es cierto? Esa sería la primera condición. O que el elemento neutro está en H1. Pero bueno, creo que claramente el elemento neutro está en H1. ¿Por qué? Y bueno, porque el elemento neutro es E a la n. Da igual, es el elemento neutro. Y el elemento neutro está en G. Así que por lo tanto puedo asegurar que E se escribe como un elemento X a la n. Bien, después debo tomar dos elementos A y B en H1 y debo probar que A por el inverso de B está en H1. Bueno, pero si A y B están en H1, nos fijamos cómo son los elementos de H1. Eso quiere decir entonces que para A existe un X en el grupo tal que A es de la forma X a la n. Y como el B está en H1, entonces también va a existir un elemento Y en G tal que Y es de la forma es de la forma Y a la n. Por lo tanto, el inverso de Y es Y a la menos n. Por lo tanto, ahora si yo multiplico A por B a la menos 1, esto es lo mismo que poner X a la n, ponemos X a la n por Y a la menos n, esto es lo mismo que poner X por el inverso de Y todo a la n. Ahora, si X e Y están en el grupo, obviamente X por el inverso de Y está en el grupo. Es decir, acabo de ver que este elemento, A por B a la menos 1, es un elemento del grupo elevado a la n. Y con eso ya estoy asegurando que entonces A por B a la menos 1 pertenece a H1. Y ya con eso sabemos que es subgrupo. Bueno, ahora deberíamos probar que es normal. Bueno, ya tenemos entonces que hemos probado que H1 es un subgrupo. Ahora lo que vamos a tener que probar es que H1 es subgrupo normal. Entonces, bueno, vamos a probar eso. Ahora, ¿qué quiere decir que H sub 1 sea un subgrupo normal de G? Bueno, lo que tenemos que aplicar la caracterización que dice que dado un elemento arbitrario del grupo y dado un elemento arbitrario del subgrupo,
lo que tenemos que probar es que A por H por el inverso de A pertenece al subgrupo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que pertenezca al subgrupo? Bueno, vamos un poquito atrás y veamos cuál es la forma de los elementos del subgrupo. Los elementos del subgrupo son de la forma x a la n para un cierto x en el grupo. Así que nosotros tenemos que probar que este elemento a por h por a a la menos 1 es de la forma, qué sé yo, x a la n para un cierto x en G. No sabemos cuál es el x, bueno, habrá que buscarlo. Pero sí sabemos que el elemento h está en H1, por lo tanto debe existir un elemento en el grupo tal que h sea una potencia, la potencia enésima de ese elemento. Bien, entonces consideremos el elemento, le podemos llamar z igual a por x por el inverso de a. Entonces, calculemos la potencia enésima de ese elemento. Entonces, bueno, z a la n es igual a por x por el inverso de a la n, y esto es igual. Fíjense, yo desarrollo esta potencia y ¿qué me va a quedar? Que a por x por el inverso de a, después lo voy a multiplicar por el mismo, y así sucesivamente n veces. Entonces, fíjense, tengo acá a la menos 1 con a, se me va a cancelar y me va a quedar el elemento neutro. Después voy a tener un a la menos 1, se cancelará con el siguiente, y así todos se van a ir cancelando, y lo que me va quedando adentro son las x. Entonces me va a quedar a x, a inverso. Es decir, me va a quedar a x a la n inverso de a. Me está quedando ese elemento, pero esto es justamente a por h, porque x a la n es h, por el inverso de a. Es decir, encontré que a por h por a la menos 1 es un z a la n. ¿Qué z? Bueno, justamente ax inverso de a la n. Por lo tanto, con eso estoy diciendo entonces que el elemento pertenece a H1. Porque es de la forma, es de una potencia, es una potencia de un elemento que está en el grupo. Bien, y con eso hemos probado que H1 es un subgrupo normal. Bueno, de la misma forma, o de una manera parecida, similar, pueden probar que el subgrupo, primero que H2 es subgrupo, y después probar que es normal. Bueno.